Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Se hace camino al andar y el día de hoy vamos a abordar un tema pues de verdad muy interesante. A lo mejor siempre dirán que decimos lo mismo, pero es que es muy importante este tema porque hay algo que hemos tratado o hemos abordado en los programas anteriores que tiene que ver con el autoconocimiento, y una de las cuestiones del autoconocimiento es tener una predilección por lo que haces, una pasión que se genera, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están platicando de algo que conocen, que les gusta, y te dicen, oye, pero no te... y no es el enojo, sino es la pasión con la que desenvuelves esa situación porque vives de alguna manera enamorado de lo que haces. Y esa es una situación muy importante. Entonces, el día de hoy vamos a abordar precisamente este tema, pasión por la excelencia, como ya lo decía mi amigo el maestro Rodrigo Mestre, de Tom Peters, porque en estos temas de liderazgo descubrí esta pasión y van a ir viendo a qué se refiere. Sin duda es muy interesante para ubicarnos en este rol, en esta cuestión que es por demás interesante. Y bueno, vamos a ver que Tom Peters es el autor de este libro, Pasión por la Excelencia, pero no es su primera obra. Fíjate que ha tenido otras obras. En busca de la excelencia es una de sus obras más importantes, que escribe en coautoría con Waterman en 1982. Y sin embargo, ha sido uno de los autores más exitosos en temas de liderazgo. Incluso se han vendido más de 5 millones de ejemplares de este autor, Tom Peters. Entonces, imagínate nada más, decir 5 millones de ejemplares, bueno, pues no es una tarea fácil, es algo muy relevante. Estamos hablando de 5 millones de ejemplares. Claro, amigo, sin lugar a duda, creo que esta obra, bueno, pues tiene mucho aporte, mucha riqueza. Es uno de los libros más leídos, más vendidos en Estados Unidos. Y bueno, pues sin lugar a duda es una referencia obligada, pues para todas aquellas empresas, amigo, no solamente de ese país, sino de todo el mundo. Y bueno, pues también de estas organizaciones que pues desean alcanzar estos altos estándares de calidad, estos altos estándares de gestión, ¿no? De excelencia, de eficiencia, y efectivamente con más de 5 millones de ejemplares vendidos, creo que bueno, pues es una carta de presentación muy a su favor. Sí, definitivamente yo creo que el vender este gran número de ejemplares nos demuestra cómo hay una predilección por estos temas que realmente son interesantes. A muchos no les gustan, pero creo que el liderazgo, como lo hemos platicado en otros programas, pues no solamente tiene que ver con las cuestiones de la empresa, de la organización, sino con la vida misma, ¿no? O sea, y entonces en esta parte creo que hay que destacar algunas cuestiones que se quieren o que se recomiendan a partir de estas obras, ¿no? Todos, por ejemplo, sienten una gran preferencia o predisposición por la acción y por hacer las cosas a la perfección. Creo eso es algo que está de alguna manera o ha ayudado al desarrollo y al avance de las instituciones, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención. Fíjate que aquí pues las cuestiones estas del sistemas de gestión de calidad a veces como que te hacen ponerte en un cuadrado, ¿no? Y no te puedes salir de ello, y sobre todo cuando se presentan algunas situaciones de contingencia y dan al traste con esta predisposición a la acción y de hacer las cosas a la perfección, ¿sí? Permanecer en un contacto íntimo y permanente con los clientes, con visitas o con vistas a comprender más bien plenamente cuáles son las necesidades de estos. Creo que a veces perdemos de vista esto, ¿no? O sea, nos dedicamos tanto a la empresa, pero no vemos lo interesante que es el cliente no es un número más.
El cliente es parte de nuestra organización, parte de nuestra empresa, y por eso tenemos que conocer plenamente cuáles son las necesidades de estos para poder solventarlas. Y también un alto grado de autonomía en los empleados y fomentar el espíritu emprendedor de estos. O sea, hay ocasiones en que vemos a la organización como una serie de números para lograr más números ante los números que no forman parte de nuestra organización, y parece un juego de palabras, pero en realidad nos olvidamos, por ejemplo, de los empleados. O sea, y los empleados deben tener un rango de actuación autónomo, ¿verdad? Obviamente sujetos a los lineamientos, a la misión, a la visión de la empresa, pero debemos reconocer que en ellos hay espíritu emprendedor. A veces te cansas de presentar proyectos en tu organización y no te los admiten, y obviamente eso da al traste con esa iniciativa que tienes de presentarlos, ¿no? Entonces debemos considerar ese aspecto emprendedor de cada uno de nuestros empleados. Y también se ha buscado durante mucho tiempo elevar la productividad mediante la participación de los empleados. Uh-huh. Y esto, pues obviamente, que es muy complicado en un medio como el nuestro, en México, ¿no? Donde se da como una relación laboral de simulación, porque el patrón hace como que te paga bien en las mejores condiciones de trabajo, y el trabajador hace como que trabaja bien para elevar la productividad, pero lo cierto es que no sucede, y me hace recordar lo que hemos mencionado ya en otros programas, como Baltasar Cavazos Flores decía que en Japón es sorprendente que cuando el trabajador quiere aumento en sus prestaciones, se pone a cantar y a producir más, y entonces el patrón se siente ofendido y aumenta sus prestaciones. Y obviamente esto no puede pasar en México, porque si no, imagínate con su sombrero de charro ahí cantando y produciendo más, el patrón va a decir, están tranquilos con lo que tienen, hasta trabajan cantando, están satisfechos, y no hay aumento en las prestaciones. Y obviamente el trabajador no se va a preocupar en trabajar más para exigirle a un patrón que tampoco tiene estas condiciones de considerar que sus empleados estén bien para aumentar la productividad. Claro, amigo, creo que no se podría pensar aquí en nuestro país. Pero fíjate que este autor, Tom Peters, luego de estudiar 43 compañías que él mismo describe como bien dirigidas, como altamente efectivas o bien de excelencia, entre las que encontró IBM, McDonald's, DuPont, Apple, General Motors, PepsiCo, Ford Motors, Domino's Pizza, bueno, solamente por citar alguna de ellas, él encontró 8 características comunes en estas compañías. Ya has descrito 4 de ellas, amigo, y fíjate que también él nos menciona más adelante que, bueno, en estas compañías él logró detectar que los empleados conocían bien aquello por lo que su compañía abogaba, pretendía y deseaba alcanzar. Es decir, que conocían perfectamente hacia dónde se dirigía, cuál era la filosofía de la empresa. Y obviamente luchaban, trabajaban y hacían todo el desempeño laboral en base a esto. Entonces, era algo que distinguía a estos empleados. Y bueno, también decía que los directivos estaban también activamente involucrados en los problemas de todos los niveles. Es decir, que aquí, bueno, pues llámese pues los responsables del proyecto, los directores, los gerentes, bueno, pues se encontraban al tanto de todo lo que ocurría en su empresa. Es decir, conocían hasta el más mínimo detalle. También algo que logró distinguir es que estas compañías se mantenían enfrascadas en el tipo de trabajo o negocio que ya conocían, que comprendían bien. Es decir, mostraban un énfasis, amigo, en hacer lo que sabían hacer. No sé si pues, te ha tocado en alguna ocasión, amigo, pero yo he escuchado, ¿no?, a muchas personas. Bueno, me voy a dedicar a esto o voy a hacer aquello. Pero sin lugar a duda, creo que algo importante que tienes que ponerte a pensar antes de iniciar cualquier negocio, en cualquier magnitud, es que lo sepas hacer, es que lo conozcas. Por ahí alguien, pues ahí me comentaba, un amigo que tenía en algún momento, me comentaba que, bueno, pues efectivamente algo del éxito
de todo lo que te vayas a proponer, depende mucho de que conozcas ese tipo de negocio. ¿Por qué? Y lo comprendía en ese momento porque decía, bueno, es que es mucha experiencia. Dicen por ahí que lo que aprendes en experiencia lo pierdes en dinero. Entonces, él lo explicaba de esta manera. No te atrevas a perder dinero que en algún momento pues, puede venir a lo mejor de algún préstamo que esté comprometido. Entonces, debes de conocer perfectamente a lo que te vas a dedicar. También, pues veía cómo poseían una estructura organizativa que era considerablemente simple. ¿A qué voy con esto, amigo? Que había un número mínimo de personas que estaban ocupadas de tareas de apoyo al cuerpo directivo. Es decir, no necesitaban, pues no sé, apoyo para cualquier director. O sea, no, creo que sí estaba determinado qué número de personas eran necesarias para cada sector. Pero no es que hubiera apoyo del apoyo. O sea, no. En estas empresas, una característica que los distinguía es que no había muchos directivos. Sí había un líder y comandaba a otros líderes. Y también, por último, combinaban armónicamente y de modo simultáneo el control que existía fuertemente centralizado. Es decir, para la protección de los valores que eran esenciales para la compañía. Lo que se respiraba cada día, amigo. Y bueno, pues con esta ausencia de controles, de libertad de acción, de flexibilidad en otras áreas, para estimular la innovación. Pero sobre todo, el líder tenía una característica: corría riesgos. Eso sin duda es importante. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto de una estructura, la estructura organizativa con las personas necesarias, me recordó una fábula de la hormiga trabajadora que trabajaba y elevó tanto la productividad de la empresa que le pusieron un supervisor, y luego al supervisor un ayudante, y luego al ayudante un gerente y así, y fue creciendo la estructura, y al final la única que trabajaba en realidad es la hormiguita, y renunció, y bueno, pues toda la empresa se vino al traste, ¿no? Es en realidad algo que hay que apreciar de estas 8 características que mencionamos hace un momento. Pero ¿qué crees? Que tenemos que ir a nuestra siguiente pausa. Les recuerdo las redes sociales: Facebook Radio Cleu, cleu.edu.mx/radio, nuestra página, Cleu Universidad en Instagram, y en YouTube nuestro canal Radio Cleu. Por favor, ya chequen los programas y retroalimentenlos. Díganos de qué quieren que hablemos. Nuestra línea en cabina 2226-6249-46 para que a través de una llamada, un mensaje, nos haga el favor de retroalimentar que es su programa. Vamos a una pausa. Estamos haciendo Camino al Andar. Regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.